segundo stream del día, segundo tema. Y bueno, quería traer un tema que también está muy de actualidad, como es la vivienda. Eh, yo como hijo único pues tengo el piso de mi madre, pero si tuviera que depender de mi sueldo sería imposible, ¿no? Eh, Ahora mismo mi generación y la gente más joven está viendo como una gran parte de su sueldo se va a la vivienda, se va en el alquiler, se va en la hipoteca, y esto hace que sobrevivir sea cada vez más difícil, incluso teniendo trabajo, y que el ahorro no se pueda ejecutar, ¿no? Y que un porcentaje muy importante de tu sueldo se vaya en vivienda, ¿no? Eh, Hay gente que dice, bueno, en mis tiempos se pagaba un interés muy alto y tal, sí, pero la relación de parte de sueldo, porque los precios de la vivienda eran más bajos, la relación de parte de sueldo que se iba, incluso con esos tipos más altos, que se iba a vivienda era menor. Si antes, no tengo los datos en concreto, pero si antes era un 20% del sueldo, ahora estamos hablando de más de un 50%, ¿no? Claro, ahí radica toda la diferencia si la mitad de tu sueldo se va en vivienda y luego también tienes que comer, etcétera, ¿no? Pues bueno, voy a traer uno de los dos medios de comunicación a los que estoy suscrito. Suscrito a dos. El Salto Digital, y en papel estoy suscrito a Alternativas Económicas, que es una revista en la cual pues la verdad es que traen siempre temas muy interesantes de economía social, de cooperativismo, de otro tipo de empresas, otro tipo de discursos económicos, más en sintonía quizás con el keynesianismo o incluso más a la izquierda. Y sobre todo también con una mirada muy preocupada por el ecologismo, no simplemente greenwashing, ¿no? Y traigo un artículo que se llama La Viena Roja, capital de la vivienda social. ¿Vale? Son dos hojitas. Va a ser esto una intervención breve. Y dice, entre 1919 y 1934, la alcaldía socialista de la capital austríaca desarrolló un innovador programa de hábitat social financiado con un impuesto a los más ricos. Estamos viendo cómo los bancos están teniendo una enorme resistencia a impuesto a la banca, y cómo en muchas comunidades autónomas gobernadas por el PP se están imponiendo rebajas fiscales poco progresivas, en que se rebaja proporcionalmente más a los más ricos y a los que más podrían contribuir al beneficio común, ¿no? A cambio de unas pequeñas migajas para las clases media bajas, ¿no? Y me resulta curioso, esto comprende un periodo entre 1919 y 1934, estas políticas de vivienda en Viena, que en una época tremendamente difícil, y luego en el 29 vendría el carácter del 29, temas de macroeconomía bien jodidos, bien difíciles. Me resulta difícil entender que se hicieran unas medidas económicas muchísimo más atrevidas que las que se podría hacer hoy en día, y que, bueno, aquí, por miedo a meter mano al mercado, pues estamos por detrás de lugares como Berlín o Ámsterdam, que están regulando el parque inmobiliario, ¿no? Sobre todo tratando de poner coto a los pisos turísticos, a la gentrificación, a que se dediquen al alquiler tipo hotel, pisos que son vivienda o incluso bajos comerciales, como está pasando aquí en Valencia. Eso significa una retirada de inmuebles del mercado, una competencia a los hoteles, que no me dan mucha pena, pero sí que es verdad que, bueno, es un tema desregulado y un tema de economía sumergida, de poca transparencia fiscal también. Eh, es un tema peliagudo, ¿no? Dice este artículo de Gerard Vint. El 62% de los 1,9 millones de vieneses disfruta hoy en día de un alquiler a precio módico. Y a diferencia de muchas viviendas sociales del resto del mundo, las de Viena no constituyen guetos de pobres.
Todo aquel que lleve viviendo en la ciudad al menos 2 años y no gane más de 3.317 euros netos al mes tiene derecho a acceder a una de las 440.000 viviendas municipales, cuyo alquiler va de 300 a 750 euros mensuales. Además, debido a su fuerte competición con los alquileres privados, la abundancia de hábitat municipal presiona a la baja sobre el nivel general de los precios. Esto es clave. Cuando hubo el rescate bancario, con la crisis de 2008, que fue un poco más tarde, se creó la Sareb. Y todo el parque de pisos embargados creó como una especie de pool en que quedaba para especular y para vender a fondos de inversión a bajo precio, para recuperar parte del rescate, que se ha recuperado bien poco, cuando se podía haber dedicado todo eso a vivienda social, haber sacado al mercado eso, ¿no? Los socialdemócratas al frente de la alcaldía desde 1945 han continuado con la política de los socialistas austromarxistas, que antes de que la extrema derecha y más tarde los nazis se apoderaran del país, en 1934 tuvieron en la alcaldía vienesa de 1939 a 1934 en la época denominada Viena Roja. Eh, bueno, voy a resumir un poquito. A finales de la Gran Guerra, el 73% del parque inmobiliario vienés se compone de viviendas minúsculas, superpobladas e insalubres. ¿Cómo intentan acotar esto? Mediante un decreto, la alcaldía nacionaliza 44.838 viviendas, promulga una ley que establece un techo para los alquileres y permite que la ciudad compre pisos. En 1923 administra ya 66.270 viviendas, pero solo es el comienzo porque la alcaldía se dota de medios para financiar un ambicioso proyecto. Hacer pagar a los ricos. Desde el momento en que ganan las elecciones, los socialistas vieneses establecen un impuesto sobre las manifestaciones aparentes de lujo, que en esa antigua ciudad imperial demuestra ser muy lucrativo. Se graban los impuestos a los coches, las viviendas, los caballos de carreras, etc. A comienzos de 1923, una reforma fiscal establece un impuesto sobre los alquileres y sobre los edificios de nueva construcción. De este modo, en 1929, los impuestos sobre 600.000 viviendas privadas permiten financiar el 40% de las nuevas construcciones municipales. Esto es clave. Están construyendo vivienda que va a permanecer en propiedad municipal y va a poderse sacar al alquiler de un modo regulado a un precio regulado. Eh, Todo ello se traduce que entre confiscaciones, compras y nuevas construcciones, la ciudad administra más de 500.000 de viviendas en 1934, frente a 66.000 de 1923. Esta política se enfrentará a resistencias. En 1922, los propietarios de inmuebles inmobiliarios amenazan con ponerse en huelga de impuestos, suspender el suministro de agua y luz por la noche en las escaleras y pasillos, suprimir las direcciones postales. En respuesta, el partido SPO organiza a los inquilinos en comités de edificios que toman en sus manos la gestión de los mismos. La huelga de los propietarios fracasa. Las elecciones municipales de 1923 son un gran éxito de los socialistas. Los electores apoyan la nueva política urbana. Lo mismo pasa en 1927, cuando el problema de vivienda se convierte en el tema central de la campaña electoral hasta el punto de que algunos adversarios de los socialistas ironizan rebautizando al SPO como Partido Socialdemócrata de los Inquilinos Austríacos. Bueno, pues algo de esto haría falta, ¿no? Tenemos un problema y no estamos... la acción del gobierno es hacer nada. He probado hacer nada, es un poco como el meme de Flanders, de Los Simpsons. He probado hacer nada y no está funcionando, ¿no? Normas precisas. En un primer momento, la ciudad fomenta la creación de cooperativas de construcción de interés general poniendo a su disposición terrenos y materiales. Pero las casitas individuales con jardincito de la periferia son muy insuficientes para resolver el problema de la vivienda y la ciudad opta por una idea urbana que engloba barrios con inmuebles colectivos, espacios verdes y servicios múltiples, red de transportes colectivos, escuelas, guarderías, bibliotecas, dispensarios, dentistas, gimnasios, servicios sociales que comprenden centros donde se aconseja sobre salud e higiene, parques, huertos urbanos, etc. Esto es terriblemente moderno para ser los años 20. Las viviendas deben responder a normas precisas. Los diferentes pisos construidos o subvencionados por la alcaldía están obligados a tener una superficie mínima de 28 metros cuadrados para una pareja sin hijos y 36 para una pareja con hijos. Deben constar de entrada baño, cocina y 2 dormitorios. Todas las viviendas tendrán al menos una ventana.
Las viviendas deben disponer también de luz eléctrica, agua corriente, gas y estar equipados con una cocina de gas, un fregadero y una bañera. El centro histórico de la ciudad se ve así rodeado de viviendas sociales. El Karl-Marx-Hof, el mayor complejo de los que se lleva a cabo, es emblemático de esta política. Sus 1.382 viviendas están dotadas con todo el confort moderno, se extienden sobre más de 1 kilómetro. El complejo incluye guarderías, lavanderías colectivas, tiendas, una clínica, varios parques, una biblioteca y oficinas. De sus 16 hectáreas, únicamente 18,5 está ocupado por edificios. El resto son espacios verdes. Bueno, aquí vemos la racionalización de una planificación en que se tiene en cuenta pues las necesidades de todas estas personas que no tenían cómo alquilar, ¿no? Pero además se dan cuenta de que hacer casitas en la periferia pues no es el modelo en que se pueda promover lo social, compartir, el tener espacios comunes, ¿no? Paralelamente a la resolución del problema de la vivienda, el SPO reduce el paro de la posguerra creando empleos en el sector de la construcción y de las obras públicas. Desde el punto de vista político, provoca un acercamiento entre el mundo obrero y la clase media-baja, que ven cómo convergen sus intereses y son apoyados por unos equipos municipales reelegidos con regularidad, en un país en el que Viena y algunos centros industriales se perciben como islotes de resistencia frente al auge de la extrema derecha, que toma el poder en 1934. Durante la breve guerra civil en la que los socialistas intentan resistir, el Karl-Marx-Hof es bombardeado. La experiencia vienesa llega a su fin, pero se reanudará en cierta medida a partir de 1945. Bueno, nada, quería compartir este interesante artículo para reflexionar sobre se debería hacer algo sobre el mercado inmobiliario. Se debería no reducir a la política a un estado de impotencia en que simplemente se gestiona pues lo mínimo, ¿no? Muchas gracias por escucharme. Y bueno, vamos haciendo directillos. Hoy ha habido uno sobre Ursula K. Le Guin, la escritora de ciencia ficción y fantasía, con una mirada social, y hemos leído el relato Los que se marchan de Homelas. Muchas gracias, hasta luego.